Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro primer programa de Vagabundos, un programa que pretende mostrarles algunos de los discos que han marcado nuestras vidas. No pretende ser un programa crítico, ni pretende ser un programa que exalte o minimice a ciertos artistas o ciertos discos. Queremos compartir con ustedes las memorias, el placer de escuchar música y compartirla con un excelente amigo. Memo, te doy la bienvenida. Gracias. Muchas gracias, Carlitos. Un gran honor compartir este espacio contigo. Primero que todo, agradecerte, ¿no? Por compartir conmigo esta pasión, esta experiencia. Y bueno, a quienes hoy nos están viendo por primera vez y a todos aquellos que nos van a volver a ver, decirles que estamos rompiendo fronteras a través de nuestra pasión en esto que se llama Vagabundos, un nuevo podcast de rock y pop para oír y comentar la música como lo hacíamos en la vieja usanza, Carlitos, con los viejos programas, ¿no? Tendremos contenido todos los viernes y pues nos pueden encontrar en nuestro canal @vagabundoserrantes y nos pueden también escribir a nuestro correo vagabundoserrantes@gmail.com. Nos pueden comentar qué les pareció el programa, lo positivo, lo negativo. Pueden también comentarnos acerca de artistas, álbumes, canciones que quisieran que nosotros incluyésemos en futuros programas. Los vamos a leer a todos y seguramente mucho de eso que ustedes vayan a comentar va a ser material para futuros programas. Memo, pues muchas gracias por tan calurosa bienvenida para todos los que nos estén viendo por primera vez y como bien comentas, para los que en lo subsecuente nos estén viendo. La intención y el objetivo de este podcast es que podamos compartir con ustedes nuestros comentarios, que por supuesto se van a ver enriquecidos con los de ustedes, referente a algún disco. ¿Qué es lo que ese disco causa? Queremos ver la música desde un enfoque muy personal. Aquí en esto, como bien dijo Memo, los vamos a invitar a que se sumen a estos comentarios. Propiamente, como les decíamos hace unos minutos, no es un programa crítico de rock, no es un programa crítico a ningún género. Simple y sencillamente queremos compartir a través de las fronteras y más allá de ellas el gusto por la música a través del objeto, a través de la música como la hemos escuchado quizás desde siempre, a través de formatos físicos como el disco de vinil, como el cassette, como el CD, etcétera. Queremos que los conozcas y si ya los conoces, queremos que te sumes para que también puedas en algún momento dado compartirnos a través de nuestros canales esas experiencias que tienes escuchando la música física. Pues entremos en materia, Memo. ¿Qué es lo que nos quieres presentar en este primer programa? Bueno, Carlitos, vamos a inaugurar este programa con nada más y nada menos que una de las más grandes bandas de la música popular del siglo XX, ¿no? Algunos consideran que es un antes y un después de la música a partir de la aparición de esta banda, ¿no? Y son los Fantásticos Cuatro de Liverpool, nada más y nada menos que los Beatles y su último álbum editado, Let It Be. Vamos a comenzar hoy con Let It Be. Y bien, ¿por qué Let It Be, Carlitos? Seguramente me vas a preguntar. Pues Let It Be para mí es un disco netamente nostálgico, Carlitos. Muy nostálgico, es casi que el canto del cisne, el fin de una época, el fin de una era, unos Beatles tratando de reinventarse, ¿no? Como grupo, unos Beatles tratando de brindar tal vez la última oportunidad de recordar y de volver a ellos a presentar a todo su público lo que eran ellos a comienzos de los 60, esa banda fresca, joven, esa banda con ganas de comerse al mundo, pero evidentemente los años habían pasado, los tiempos habían cambiado, las relaciones entre ellos habían cambiado, el negocio había cambiado. Y todo eso de alguna u otra manera se vio plasmado en la consecución del álbum. Muchísimas anécdotas referentes a este álbum, el famoso concierto, ¿no? En la azotea del edificio de Apple, allá en inicios del año 69. Evidentemente la película de Peter Jackson para Disney nos mostró horas y horas de grabación donde pudimos encontrar diferentes opiniones y diferentes
contrastes de toda la situación que allí pasaba al interior de ese proceso, ¿no? Desde una camaradería notable que se veía al interior de los estudios, desde la presencia de su grupo familiar y acompañantes o cónyuges, hasta situaciones no tan agradables como el caso de la salida de Harrison y su posterior regreso. De todo encontramos, hay mucho dejo de nostalgia en ese disco. Y voy a presentarles 3 discos en particular. Vamos a arrancar con el primero de ellos, Carlitos, que se llama Dique Pony. Por favor, Memo, adelante. Bien, Dique Pony, Carlitos. Primer corte presentado el día de hoy en la voz de Mr. John Lennon. Tremenda rola. Te preguntarás por qué la escogí, ¿no? Y sí, Inmediatamente. hay una... A mí en particular me genera una irremediablemente... Me transporto a lo que es el ideal de Lennon, ¿no? Y todo lo que Lennon comentaba en sus letras y sus canciones. Un Lennon bastante rebelde. Hay una invitación a que esos viejos hábitos, esas viejas reglas que sucedían en la Inglaterra de los años 60 o en Europa de los años 60, estaban ya, como decimos en Colombia, mandadas a recoger, caducas, vencidas, por un lado. Por otra parte, también invitaba a tomar la vida mucho menos en serio de lo que la gente la tomaba en sus ocupaciones, en su día a día. Y finalmente te invitaba también, Leno, ¿no? a que cada quien interprete el arte como así lo perciba, así lo sienta, así lo vea. No existe una definición muy propia de lo que es el arte y lo que significa una canción en particular. Lennon te invitaba a todo eso en ese tema. Sin duda, creo que acabas de describir toda la ideología que Lennon heredó, esos sueños que Lennon heredó, esas, eh, esas esperanzas que Lennon heredó y que en una generación que todavía estamos vivos se mantienen tan actuales. Yo creo que elegiste un tema excelente, muy ad hoc, Memo, para iniciar con el programa. Me alegra que te haya gustado, Carlitos. Es uno de mis favoritos. Es tal vez lo último que dejó Lennon en ese álbum, que no fue mayor su aporte, hay que ser honestos en esto. Ya para esa época era evidente el dominio de Paul en lo que era el liderazgo del grupo a nivel compositivo, creativo, administrativo, financiero. Mucho de ese liderazgo y esa presión de Paul por sacar todo lo mejor de sus compañeros, evidentemente derivó en ese descontento de Harrison, muy, muy en ese momento ya resignado a ese papel de segundo al mando, por debajo de las decisiones y de las directrices de lo que hacían Lennon en su primer momento dentro de la banda y bueno, en esta época ya o en ese momento del disco era Paul. Y en este segundo corte que les voy a presentar a continuación, llamado I'm Mine, de la autoría de George Harrison, vamos a ver mucho de lo que significaba para George toda esa parte espiritual que demostró a través de sus letras. Ahí vamos con I'm Mine. Por favor, Memo. Day. I'm in mine, I'm in mine, I'm in mine. Vaya, I'm in mine de Wow. George Harrison. Bueno, ¿qué podemos decir de esto? Harrison muy espiritual siempre en el tema de sus contenidos líricos y musicales. Esta canción es evidentemente una crítica al ego del ser humano y cómo ese ego, muy mal manejado, llegaba a estar por encima inclusive de lo que era la conciencia universal y el deber ser y el deber de hacerse de las cosas. Ese, digamos, es el gran mensaje general de esta pieza y muy al reflejo de lo que Harrison fue en su vida. Y bueno, le tocaba, ¿no? Tenía que aprovechar, Carlitos, esos pequeños espacios que le dejaban en los discos de 1, máximo 2 temas para el hombre
dar lo mejor que podía dar en ese momento. Híjole, acabas de comentar y tocar una fibra muy importante con Harrison, siendo, evolucionando a ser un ser tan espiritual. Esa espiritualidad la refleja sin duda en su música, la refleja sin duda en cada una de sus composiciones, lo refleja sin duda en cada una de sus facetas que tiene dentro, y claro, también dentro de él. Hay que recordar que George Harrison, yo siento que fue un talento mal aprovechado por la cuarteta de Liverpool. Sin duda, yo creo que el liderazgo un tanto egoísta de Lennon y McCartney, hay que recordar que esa mancuerna compositora Lennon y McCartney detona, ¿no? Y sirve inclusive como ejemplo para otras mancuernas como Jagger y Richards, ¿no? A la posteridad, a donde nos están dejando que son dos, solamente dos, en grupos de 4 o más integrantes, ¿no? Así es. Entonces, lo que acabas de tocar, con respecto al tema que nos presentaste, Memo, pues sí, habla mucho de esa guerra de egos, ¿no? Excelente, excelente, Memo. Qué bien, Carlitos, que te haya gustado. Y bueno, terminamos ahora nuestra presentación con el último corte de este álbum, que es nada más y nada menos que Get Back, en la voz del Maca, Paul McCartney. Va con ello. Bien, Get Back. No cabe duda que ese intro de Get Back es conocidísimo. Te puedo apostar que ahorita de los que nos están viendo, todos conocen ese intro, todos conocen la introducción de ese tema. ¿Por qué escogiste Get Back, Memo? Get Back, bueno, primero que todo, ese riff característico. Era claro que en el álbum ya Paul era la cabeza dominante a estas alturas. ¿Por qué escogí Get Back? Hay dos razones principales, Carlitos. La primera, Get Back es casi que la canción o el tema insignia de ese famoso concierto en la azotea. Tú lo ves y es el tema que principalmente te viene a la mente. Y hablo mucho de ese concierto de la azotea, Carlitos, porque parece mentira, pero es muy poco el material que se tiene de calidad audiovisual de los Beatles en concierto. Puedes encontrar muchísimos bootlegs, seguro que sí, pero conciertos y temas o temáticas audiovisuales de los Beatles tocando en vivo con excelente calidad en el audio es una rareza. Muy, muy poco posible que se pueda conseguir esto. Eso Estoy por un lado. totalmente de acuerdo contigo. Cabe mencionar esos conciertos tan accidentados en el audio que tuvieron durante sus giras por la Unión Americana, a donde, pues, no sé si todavía la tecnología no daba como hoy para cubrir grandes artistas en grandes espacios, en grandes locales, ¿no? La tecnología todavía distaba mucho de poder cubrir esos masivos, esos monstruosos masivos, ¿no? Claro, recordarles a los más jóvenes, Carlitos, que básicamente la música no se podía escuchar de los gritos de los aficionados, aficionadas sobre todo. Eran gritos y ruidos ensordecedores que era imposible poder escuchar la calidad del sonido y por esa razón muy poco se escucha de ellos, aparte que hubo una época a mediados de los 60 que decidieron no volver a tocar en vivo y dedicarse a ser básicamente una banda de estudio. Y Get Back, o este concierto en particular de la azotea, recuperaba mucho de eso. Recuérdate esa frase de Lennon, ¿no?, al final del concierto, en que espera que hayan pasado la audición de manera exitosa, como en sus inicios. Y lo otro, Carlitos, que me llama mucho la atención de ese corte en particular, en las últimas entrevistas que dio Lennon en vida, ya a finales de los 80, siguió siempre refiriéndose a Get Back como un tema en el cual Paul le estaba tirando dardos a Yoko. Y él aseguraba y juraba, perjuraba, como decimos acá en Colombia, que cada vez que él cantaba esa línea, Get Back to Where You Once Belong,
siempre dirigía su mirada a Yoko, ¿no? Y eso también creó o alimentó mucho de ese resentimiento que tuvieron ellos durante muchísimos años después del rompimiento de los Beatles, sin duda alguna. Exacto. Creo que tocaste un tema, una parte medular de la vida de los Beatles, a donde estamos hablando de Yoko Ono. En algún programa tocaremos a Yoko Ono, presentaremos su influencia que tiene, la influencia que tiene sobre Lennon. Va a ser muy interesante que lo podamos ver en programas siguientes, Memo. Memo, pues la verdad me pongo de pie con tu selección, increíble. La verdad creo que abriste rudo, sin duda. Pones la vara muy alta. Excelente material, hermano. Yo Muchas gracias, quisiera, Carlitos. yo quisiera mostrarles a continuación, hablarles un poco de este álbum que yo traigo para esta noche, para este primer Pero programa. por favor, Carlitos, adelante. Y traigo el álbum Sticky Fingers de los Rolling Stones, edición 1971. Este disco en particular es una edición nacional mexicana. Es de las primeras ediciones que ya vienen totalmente tocadas del diseño original. Como recordaremos, y vale la pena mencionarlo, cuando la edición original sale, tras el diseño de Andy Warhol y todo su equipo creativo de The Factory, hay que recordar que el disco salía con una cremallera real, Claro, salía yo lo con un recuerdo. cierre, con un zipper real. Podías subir y bajar ese zipper para extraer el disco y ponerlo en una tornamesa. Pues bien, desgraciadamente el zipper dañaba el vinil, por lo que se optó únicamente por dejar el material gráfico. Cabe destacar que hay países en que las ediciones fueron censuradas, es el caso de España, en el que no pusieron esta edición por censura y por la censura que en ese entonces estaba obviamente encabezada, como lo es por el gobierno de esos entonces. Es una edición sin duda en la que estamos hablando de una transición de los Stones de la década de los 60, de la mítica década de los 60 a la década de los 70. Estamos hablando que es el segundo álbum de Mick Taylor. En el primero, el anterior, Get Your Jazz Jazz Out, que es el álbum que seguramente todos conocemos como el álbum del burrito, de la mulita, a donde aparece Charlie Watts saltando. Podríamos decir que Charlie Watts es el tío Charlie en vez del tío Sam, a donde aparece Mick Taylor por primera vez, no de lleno, interpretando dos o tres temas, y en este álbum del 71 ya aparece al fin Mick Taylor en todos y cada uno de los temas que representan el álbum. Es notorio saber que este álbum es un regreso a los orígenes de los Stones. Creo que estarás de acuerdo, Memo, en que los Stones tienen una necesidad de mantenerse vivos y de mantenerse jóvenes. Quizás en Simpatía por el Diablo, uno de los temas de los Rolling Stones, y el parafrasear un poquito a esta novela alemana del doctor Fausto, si no mal recuerdo, me corriges o que me corrijan nuestros que nos están viendo, en la que habla de ser eterno, ¿no? Los Stones siempre son eternos, quizás cada década se van reinventando, quizás en cada década que sacan un álbum se van regresando a sus orígenes y si encontramos uno que otro tema de sus orígenes, aquellos orígenes de cuando Brian Jones en un manifiesto loquísimo dijo que iban a tocar única y exclusivamente el blues más puro del delta del Mississippi. Entonces, estamos hablando ahora de un disco, un Sticky Fingers, que es característico de esa transición 60s, 70s. Sticky Fingers, encontramos un tema que, como podríamos decir de una manera muy sencilla, ningún tema sale sobrando, ningún tema te deja un gesto de me faltó algo. No. Y yo quiero empezar con la primera de ellas, que es para mí en lo particular una canción muy entrañable, un tema muy entrañable, ya que es, Memo, y aquellos que nos están viendo, el disco que me introduce a la música. Estaba yo muy chico, lo escuché por primera vez en la mítica radio AM de la Ciudad de México. Quizás haya quienes nos estén viendo que recuerden las estaciones de radio de los 70s en la Ciudad de México,
antes de que llegara la todopoderosa FM y pudiera romper muchos esquemas. El principal, la fidelidad y la mejora del audio que ofrecía la AM. Yo quiero empezar, Memo, entonces, con Can You Hear Me Knocking, conocida en México como Ecos de mi Onda, que lo encontramos en la canción 3 del lado A del disco Sticky Fingers. Adelante, Ecos Carlitos. de mi onda. Memo, ¿qué te pareció? Carlitos, hay gente que piensa que Mick Jagger es un tipo que toda la vida ha tenido un olfato para saber y para identificar y para mimetizarse en todos esos cambios musicales que cada década nos va señalando. Y Sticky Fingers, sin duda, es la más precisa y perfecta lectura que hizo Mick en ese momento. Ese cambio de sonido estoniano de los 60s, de una banda muy blues, rhythm and blues, y otra serie de experimentaciones psicodélicas y pop a finales de los 60, a una banda ya abrazando un poco más el rock and roll como tal, y otra serie de corrientes, el country, el folk, sin abandonar el blues, pero con ese sonido muy característico, orgánico y pesado que fue determinando la década de los 70. Y Es correcto. ¿Y qué decir de ese álbum en particular? Algunos dicen que es la gran obra maestra de los Stones. Yo en particular lo siento así, junto con Exile o Main Street. Sin duda son los dos discos más representativos de los Rolling Stones. La gran novedad de este disco, además de los habituales miembros de los Stones, es la presencia de un chico que en ese momento debería tener, si la memoria no me falla, Carlitos, alrededor de 22 años alrededor, que es nada más y nada menos que Mick Taylor en la guitarra líder, un chico en ese momento, un fenómeno, hay que decirlo así, de las 6 cuerdas, de la escuela del gran John Mayer, evidentemente un guitarrista con un oído muy sensible a la melodía, muy hábil con el manejo de las 6 cuerdas, evidentemente un solista, a diferencia de pronto de su antecesor, que era más un músico multiinstrumentista. Este era un guitarra solista neto, puro, decimos, y muy diestro en el manejo del slide, que iba a ser también determinante en muchos de los temas que los Stones iban a continuar desarrollando en la década de los 70. Acabas de hacer una atinada observación y comentario, Memo, bravo. Yo creo que hablamos de los Stones. En lo particular, para mí, Sticky Fingers representa el sonido más grasoso que los Stones pudieran presentar, ¿no? Algunos podrían llamarlo que es un sonido inclusive sucio. Hay que recordar que también el disco está cargado, y eso fue también una de las causas por las cuales la censura de este álbum está cargado de alegorías de los excesos que la banda vivía en ese entonces y que bien sabemos. Comentaste algo, Memo, que es muy interesante, el concepto de que los Stones han aprendido a mimetizarse a través de los años, ¿no? Han aprendido. Me surge una pregunta que te dejo a ti, y a todos los que nos están viendo. Los Stones han sobrevivido a través del tiempo. ¿Qué habría pasado con los Beatles? ¿Habrían tenido esa posibilidad de mimetizarse con el paso del tiempo, Memo? ¿Habrían tenido esa facilidad con la que los Stones evolucionaron de los 60s, 70s, 80s y todavía produciendo y sacando un álbum, ¿no? ¿Qué nos hubiera pasado si no se hubiera desintegrado la cuarteta de Liverpool? ¿Qué pasa ahorita con los Stones sin la presencia de nuestro entrañable Charlie Watts, ¿no? Con su fallecimiento, los Stones siguen dejando huella a pesar de la ausencia de Charlie Watts. Esa es mi opinión.
Quizás muchos estén de acuerdo, quizás muchos no estén de acuerdo en que los Stones sin Charlie Watts, un miembro importante de su alineación original, no se encuentre. Creo que es un tema bien importante, Memo, que nos da para más programas sin duda. Así es, Carlitos, así es. Es muy difícil saber qué hubiese pasado en el... Memo, pues quiero presentar esta noche de este álbum, es el tema de Sister Morphine. Sister Morphine es, termina la cara B del álbum. Sister Morphine se me hizo a mí siempre una canción totalmente estoniana, en el que se está dirigiendo a seres etéreos, a seres inexistentes. Como en su momento, bueno, sabemos que el diablo puede que exista, puede que no exista, ¿no? Cuando habla con el diablo, en simpatía por el diablo que te había mencionado, en Sister Morphine, está quien está interpretando, está pidiendo la ayuda tras estar postrado en cama, ¿no? De la hermana Morfina. Yo creo que después, al no recibir la ayuda de su hermana, de Sister Morphine, pues recurre al primo Cousin Cocky, ¿no? Entonces, es un tema sin duda que yo creo que hasta te deprime. Si lo escuchas, te deprime. Y cuando empiezas a adentrarte en el tema, empiezas a ahondar en las letras, empiezas a ahondar en todo ese aire estoniano que envuelve la rola, en serio dices, esto es drama, no lo que los griegos escribieron sin duda, ¿no, Memo? Entonces, yo me quisiera ir con esta cara B, la última canción de la cara B del Sticky Fingers, Sister Morphine. Adelante, Carlitos. Muy, Carlitos, un tema bastante profundo, te soy honesto. Profundo, de esos temas de los que hay que indagar muy en el fondo de ese catálogo vasto estoniano, musicalmente sucio, crudo, una slide que le da un toque muy particular a ese tema como tal. Y bueno, es más y más alusiones a esos excesos y a todas esas amenazas que los Stones, digamos, estuvieron rodeados en esa época de finales de los 60 y mediados de los 70. Una época durísima como tal para la banda, sin duda alguna. Absolutamente, y atinado el comentario, Memo. Quisiera ir cerrando, vagabundos, Memo, con el último tema que para mí representa quizás dentro de esta parafernalia de Sticky Fingers, un remanso de paz, un remanso de amor. Dead Flowers. Dead Flowers es un temazo que yo creo que sin duda, como el romanticismo plasmado en muchos de los álbumes de los Stones, sin duda es un tema que te pega en el corazón. Yo creo que sí estamos de acuerdo, muchos de los que somos fanáticos de la música, muchos de los que somos fanáticos de los Stones y de otras grandes bandas que poco a poco iremos comentando, creo que es muy revitalizante el saber que no solamente los Stones, por ejemplo, como banda, son guitarrazos, es blues o es toda una parafernalia, repito la palabra, como en Get Your Jazz Jazz Out, cuando inicia el álbum con Jumping Jack Flash, sino que también puede ser algo que te pegue con acordes de una guitarra perfectamente armonizada en Dead Flowers. Sin más preámbulos, Memo, corre Dead Por Flowers. favor, adelante, Carlitos. ¿Qué te pareció Dead Flowers, Memo? Carlitos, Dead Flower huele, exhala Keith Richards por todos lados.
un tema muy de Keith Richards, muy influenciado también por esa amistad que tenía en ese entonces con Graham Parsons, uno de los mártires del folk y del country rock en particular. Y sin duda, tema interesante. Se sale un poquito de toda esa suciedad que está dentro del Sticky Fingers, pero sin duda uno de los temas más reconocidos y más queridos de su catálogo, indudablemente. Memo, has hecho una crítica, nos trajiste un banquetazo el día de hoy con el álbum Let It Be. Yo creo que el Sticky Fingers he considerado hoy por hoy que es un disco digno de abrir nuestra primera sesión. Yo creo que entre nosotros hablaremos de nuestra primera sesión como con nuestros vagabundos. Memo, te quiero agradecer tu presencia, te quiero agradecer que estés aquí, tus comentarios, tu música, increíble música. Tenemos una cita para que todos los viernes puedan ver el video que estaremos publicando en su canal de YouTube. No me resta más que despedirme de ustedes por hoy, no sin antes agradecer a quienes se tomaron el tiempo de vernos, a quienes están tomándose el tiempo de escribirnos, de comentarnos, de darnos me gusta, agradecerles mucho, por supuesto, eso. Memo, tus palabras finales, por favor, por el día de hoy. Gracias, Carlitos. Se despide de ustedes Guillermo Restrepo, su servidor desde Colombia, recordándoles a nuestros vagabundos que nos pueden ver en @vagabundosyerrantes y que nos pueden nuevamente volver a escribir en vagabundosyerrantes@gmail.com. Por favor, escríbanos, dennos sus comentarios. Si les ha gustado lo que les hemos presentado el día de hoy, por favor nos sigan, por favor nos den unos likes, que nosotros vamos a hacer el mejor de todos los esfuerzos para brindarles a ustedes un programa de calidad y que sobre todo se diviertan y se relajen en esta media hora de podcast. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Memo. Su servidor Carlos Cruz, desde la Ciudad de México, les agradece su tiempo. Ojalá que haya sido de su agrado este primer programa. A ti que nos estás viendo, si has escuchado estas rolas que hoy pasamos, búscalas en la plataforma digital que estés usando actualmente. Pero si quieres que la música llegue más profunda a ti, consérvalo en físico. Recuerden, la música une fronteras. Gracias a todos ustedes y pasen una excelente, excelente jornada. Nos vemos muy pronto, vagabundos. Abrazo, Carlitos. Abrazo, Memo.